Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y que tengáis buenos días o buenas tardes según el lugar donde estéis. Y bueno, esta es una conferencia que hacemos por Zoom, organizada por la rama Esperia de la Sociedad Teosófica Española en Madrid. El- Hacemos una conferencia de estas mensualmente y siempre queremos exponer, digamos, trabajos de la rama o gente de la rama que produce estas conferencias. En el caso de hoy tenemos a Fernando Álvarez de Torrijos, que es miembro honorario de la rama, puesto que él reside, como creo que todos conocéis, en Massachusetts, en Estados Unidos, pero él comenzó su andadura en la Sociedad Teosófica Española en esta rama, en la rama Esperia, en Madrid, allá por los 70, por los años 70, y luego de algunos viajes que hizo, que estuvo por distintos lugares, incluyendo Adiar, finalmente recaló en Estados Unidos y después de un tiempo entró en contacto con el movimiento, con todo esto que había, los programas de reducción de estrés basados en el mindfulness, y creo que todos le conocéis por su experiencia y porque actualmente es un instructor de reputación en el tema de mindfulness, tanto en Latinoamérica como en España. Entonces, para este caso, Fernando, muchas gracias por tu participación para esta conferencia. Y en este caso, el título del que nos va a hablar hoy Fernando es La mente sanando a la mente. Y vamos a ver si podemos sanarnos, si es posible, y si podemos sanarnos. Os animo entonces, os reitero que tengáis los micrófonos cerrados. Luego de la conferencia vamos a dar un turno para preguntas, respuestas o contribuciones que queráis hacer, y para ello vamos a pedir luego que levantéis la mano, ¿eh? Es decir, que levantéis la mano electrónica, porque la mano yo no voy a ver a todos, seguramente. Entonces, que pongáis en donde está en reaccionar, tiene la opción de levantar la mano y ahí podemos hacer. Y os reitero, os pido nuevamente por favor que cerréis todos los micrófonos, así podemos escuchar tranquilamente a Fernando. Fernando, adelante, todo tuyo, gracias. Vale, muchas gracias por invitarme y eh, gracias por permitirme entrar en vuestras casas, que es normalmente lo que digo cuando hacemos estos programas así eh, por el Internet. Esta nueva tecnología que nos permite sentir el calor de todas vuestras presencias desde vuestros hogares, en la mayoría de los casos. Normalmente a mí me gusta ver todas las caras, pero de nuevo hay muchas personas que prefieren simplemente poner su nombre o por dificultades técnicas algunas veces. Y está bien. Entonces, el tema de hoy, la mente sanando a la mente, es un tema que he utilizado mucho en los programas de reducción de estrés, pero que tienen su base, sus raíces en la teosofía. Y es en ese territorio es en donde quiero partir en la charla de hoy. Yo normalmente no escribo mis charlas, ni voy a poner nada compartido ni nada de eso, sino que voy a ir explorando con todos los presentes el proceso de qué significa ser un ser humano, qué significa estar vivos, estar vivas, y la responsabilidad que esto implica. Tremenda importancia. Al ser humano lo hace la mente. Eso es importante a tener en consideración. Entonces quiero ir a unas
frases cortas iniciales en el libro La voz del silencio de Blavatsky, que nos dice lo siguiente. Voy a quitar las gafas, que hay veces que para leer algo es mejor no tener las gafas. Aquel que pretenda oír la voz del silencio, aquel que pretenda oír la voz del silencio, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza de dharana, concentración. Concentración. Pero no es una concentración de concéntrate. Es una concentración de ayudar a la mente a aquietarse, a dejar de interferir, a dejar de interrumpir. ¿Con qué motivo? Sigo un poco con lo que dice a continuación. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del raya, del rey de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La mente es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor. Destruya el discípulo al destructor. Lleva años entender lo que estos escritos quieren decir. Pero si uno se toma el interés, uno irá vislumbrando más y más, entendiendo más y más el significado profundo de estas palabras. Entonces, nos está hablando de los sentidos, la importancia de conocer los sentidos. Y como dice San Juan de la Cruz en su Noche Oscura del Alma, en la última parte, cuando entra en su estado meditativo y se conecta con lo divino, estando ya mis sentidos suspendidos. Estando ya mis sentidos suspendidos. Dejéme y olvidéme, etc. Entonces, el sabio Ramacharaka, que escribió unos libros muy interesantes y artículos muy interesantes, nos explica un poco cómo se forma el sistema solar, el universo, etc., para que la materia empiece a crearse. Y quiero hablar un poco sobre este tema para que podamos entender un poco cómo son los sentidos. En la tradición vedantina, incluso en la tradición de yoga, se conocen como 5 niveles de manifestación que tienen diferente vibración, de más sutil a más intensa. Entonces, en la manifestación, el nivel más sutil de este proceso es el que es el del sonido. El del sonido, también llamado, lo llaman akasa o vibración. Vibración. De esta vibración original, y a través de esta vibración original, la creatividad de lo que va a ser un mundo manifestado empieza a desplegarse. Se inicia con el sonido, a continuación viene la sensación, que está relacionada con el aire, está relacionada con el aire. Va seguido del calor, que está relacionada con el fuego. Va seguido del agua, o sea, lo líquido. Y a continuación viene la materia, que es la Tierra. 5 niveles diferentes de vibración. Es este akasa el transmisor, ese original es el transmisor, que va uniendo el desenvolvimiento de cada uno de esos niveles de manifestación y que tenemos que tener en consideración. Entonces, desde el punto en el que lo estamos todo esto observando, es en el punto más sólido.
es en el punto pracrítico, por así decirlo, que es la materia, donde estamos imbuidos. Pero dentro de esa materia, todos estos niveles están siendo desarrollados en los individuos, en todo lo que se manifiesta. Empezando primero con el olfato, el primer periodo de desarrollo de no solo la humanidad, de los animales, es el sentido del olfato, ese tipo de percepción. A continuación viene el del gusto, a continuación viene el del color, o sea, la vista, el color y el calor, seguido de la sensación, lo sensitivo, la piel, todo lo que recubre el cuerpo relacionado con el aire, y a continuación viene lo que es la casa, que es el sonido primordial, el sonido, la vibración más sutil dentro de estos terrenos. Entonces, todo eso está en nosotros. Todo eso está en nosotros. Han pasado millones de años evolutivos para que este cuerpo físico llegara a lo que ha llegado en este momento. Tengo un perrito en los pies que a lo mejor cuando llegue mi mujer va a salir ladrando, pero es curiosísimo cómo él también tiene todos estos sentidos, aunque en su caso es el del olfato el que más prepondera. Y no quiero decir que haya un sentido más importante que otro. Hay seres humanos en que el olfato es el primordial y quizá por eso puedan ser buenos cocineros. Se les dé muy bien la cocina. Mientras que hay otros que el color es lo que más se manifiesta y pueden ser excelentes pintores y hacer obras de arte con la pintura. Hay otros que quizás sea el sonido lo que más vibre o mejor perciban o tengan más desarrollado y entonces quizá puedan llegar a ser músicos o sean músicos excelentes. O sea, no hay uno más importante, tenemos todos, es toda una configuración. Lo que ocurre, y en este terreno que estamos explorando de la mente, es que al nacer, voy a entrar un poco, no lo tengo organizado así, o sea que voy a ir yo siguiendo mi propio recorrido y podéis tomar nota y si tenéis alguna pregunta, después la exploramos. Pero al nacer, el bebé, ¿cuál es lo primero que se desarrolla en el bebé? El olfato. Empieza a oler para percibir dónde está el alimento que le proporciona la madre y empieza esa conexión con la madre. Estos se van desarrollando poco a poco. ¿Pero estos sentidos están en el cuerpo? No. Están en la energía vital que hace posible la manifestación y la evolución del cuerpo y que nos va a acompañar durante todo el proceso de vida, lo que es conocido como prana, ese vehículo. Entonces, estos se van despertando y van encontrando en el vehículo los objetos de percepción, los ojos, los oídos, la boca, etcétera, etcétera, de donde va a recibir la información, de donde va a recibir la información. Y empezamos a acumular información. Empezamos a desarrollar lo que se llama el ego. En el ser humano lo que se llama el ego, el mí, la sensación de separatividad. No hay dos hermanos, incluso hermanas, aunque sean gemelos, que van a responder de la misma forma. Todos los seres humanos responden de diferente forma. Somos únicos, pero eso genera el engaño, eso genera la separatividad, eso genera el creer yo soy diferente, soy mejor que tú, etcétera, etcétera. Y vamos creando esa máscara de pretensión, poco a poco. Entonces, ¿cuál es
la forma o la manera de saber quién realmente somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Esto se hace posible solo en el ser humano, no en los animales, con la entrada de lo que se conoce como la mente, con la entrada de lo que se conoce como la mente. La mente no son los pensamientos. Los pensamientos son un accidente de la mente. Son un accidente de la mente y surgen de como los sentidos, de esa misma energía acásica, de esa vibración, de esa vibración. Y van a ir respondiendo esos pensamientos. Al principio son completamente neutrales, no tienen nada en que apoyarse, pero van a ir surgiendo en el momento en que tenemos experiencias. En el momento en que empezamos a tener experiencias a través de los sentidos, porque si no tuviéramos sentidos, no habría conciencia en el ser humano. Son esos sentidos los que generan la conciencia en el ser humano como ser humano. No quiere decir que las células por sí no tengan conciencia, claro que la tienen. Todos los componentes del cuerpo tienen su conciencia, pero la conciencia como ser humano se genera a través de los sentidos. Y entonces empezamos a tener experiencias a través de ellos, unas de ellas agradables, otras de ellas desagradables, otras insulsas, ni fi ni fu ni fa, otras que nos adormecen, etc. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en base a esas experiencias estamos creando una historia, tu historia individual. Te dan una bofetada a tu padre, tienes tu experiencia ahí. Tu abuelo te regala un dulce merengue riquísimo, tienes otra experiencia ahí. Y vamos acumulando experiencias desde el primer momento, de todo tipo. Y esas se van registrando y van creando lo que se llama la historia, el ego, el yo, el mí, y la sensación de ser diferente de los demás, de ser diferente de los demás. ¿Pero qué genera esto? Tremendo sufrimiento. Porque cuando uno no puede conseguir lo que le gusta, o no puede evitar lo que no le gusta, te da la pataleta, la podemos ver en el niño, que monta el numerito en el supermercado porque la mamá no le quiere comprar esto, no le quiere dar lo otro, y empieza a gritar y gritar hasta que por fin la madre da o lo saca a la calle y todo el mundo empieza a taparse los oídos. Y simplemente pongo un ejemplo en un niño, pero eso nos pasa a todos hasta de muy mayores. Cuando hay un político que no está de acuerdo, cuando está este el otro. ¿Y esas reacciones de dónde vienen? ¿Qué te hacen sentirte de esa forma? De tu condicionamiento, de la película, de la historia que fue registrada por tus sentidos. Pero ¿somos en realidad eso? ¿Somos en realidad eso? ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Cuál es la razón de haber nacido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacemos y por qué morimos? Esas son las preguntas que uno se hace en la vida, aquí o allá. Entonces, claro, uno va a las creencias religiosas, a esto, lo otro, porque estás buscando respuestas. Pero las respuestas normalmente no nos satisfacen. No nos satisfacen, pues porque nos damos cuenta de que los que las están predicando hay mucha hipocresía.
Incluso los padres cuando te aconsejan eso, te aconsejan lo otro, y luego les ves que están haciendo completamente lo contrario. Y hay tremenda frustración ahí. Entonces uno encuentra una organización como la Sociedad Teosófica, como me ocurrió a mí, algo que te dé algunas respuestas, algo que te dé alguna posibilidad de exploración, algo que te dé la posibilidad de descubrir qué realmente hacemos aquí y cómo podemos mantener un estado que realmente valga la pena. Entonces, al punto al que quiero llegar, y que lo he aprendido en la teosofía y después lo he aprendido con los programas mindfulness más en profundidad, Fernando, te has quedado congelado. es Bueno, el te estudio fuiste. de la mente. En el ser humano se genera la mente. En el ser humano llega esa mente cuando en este vehículo físico hay un cerebro capaz de contenerla, de contenerla. Y en ese momento, de esos niveles, esos estratos más sutiles de la naturaleza que van a más allá del estrato del sonido, se hace un sacrificio inmenso para incorporar la mente a este ser humano, a este señor andando con dos piernas y con brazos, etcétera, para que pueda seguir evolucionando y encontrar su origen. Y encontrar su origen. Entonces, ahí, en ese momento, cuando la mente entra, hay una división de la mente. Hay una división de la mente. La mente creativa, original, universal, del aspecto espiritual, manda un rayo que entra en cada individuo, y yo le llamo la joya en mis cursos. Una joya inmaculada que brilla, que no se mancilla, y que mantiene su unión con el origen, que mantiene su unión con la mente creadora, con la mente universal, generando lo que se llama un puente, que en teosofía se llama el antakarana, por así decirlo. Un puente que hay cierta fluidez. Entonces, es a través de ese puente que se nos ayuda a seguir el camino de forma que descubramos quién realmente somos. Pero como al nacer y empezar a tener los sentidos, empezamos a recibir condicionamientos, se empieza a generar una neblina dentro de lo que es el ser que nos va opacando la brillantez de esa joya. Esa joya no se va a ir, nos va a acompañar toda la vida. Es el famoso Pepito Grillo de Pinocho, la conciencia, que en momentos difíciles o en momentos le va a hablar al oído, te va a hablar. ¿Y quién me estará guiando por aquí? Cuando uno va a meter la pata o va a cometer un error, de repente ocurre algo, una llamada, tal, y te endereza de nuevo. Te lleva de nuevo por el camino correcto. Lo puedes llamar ángeles, lo puedes llamar lo que quieras, pero eso existe ahí. A ayudarnos a recuperar el conocimiento auténtico de nuestro ser. Pero es un esfuerzo que cada individuo tiene que realizar. Entonces, Blavatsky, en su librito La voz del silencio, dice que hay 3 portales. En mis cursos de reducción de estrés basado en la atención plena o el desarrollo de la atención plena, estoy ahora dando 3 cursos, doy 3 cursos de 3 niveles diferentes. El primero, aquí en Blavatsky en el libro, es el portal de la ignorancia. Y es el
que yo llamo curso fundamental. Por fin las personas se han cansado de sufrir, se han creído libres flotando en el océano de vida como corchos en un mar, completamente a la merced de los vientos y de las olas y de esto, días de calma chicha que no se mueven en absoluto, desesperándose, por fin se cansan y llaman a la puerta. El primer librito de los libros profundos espirituales de la Sociedad Teosófica, a los pies del maestro, a los que llaman. Y ese es el portal de la ignorancia, donde se te dan los fundamentos, donde uno se empieza a aprender aquello más básico que te ayuda a ayudar a esa mente complicada, a esa mente condicionada, a que se vaya tranquilizando, a que deje de interferir y que nos permita en ese proceso ir limpiando lo que no tiene ya que estar ahí dentro de nuestra casa y ponernos en la entrada de los sentidos para que no se cuele nada más que no tiene por qué entrar. Empezar a aligerar la carga, empezar a sacar esos nubarrones que nos impiden ver nuestra propia belleza y no permitir que nuevos engaños nos vayan asaltando en momentos de despiste, en momentos de distracción. De ahí lo que se decía de dharana, de la práctica de concentración. La práctica de concentración en este sentido, y lo iniciamos poniendo atención en la respiración, porque siempre está en el momento presente, y en el cuerpo, que es el que sufre todos los trastornos recibidos, para de esta forma, al estar en el aquí y el ahora, nosotros decidamos lo que entra y lo que sale, lo que no debe entrar y lo que debe salir, actuando como la membrana de una célula. La membrana de una célula tiene esa capacidad de percepción. En el ser humano, esa capacidad donde se registra toda la memoria, se tiene un nombre particular, que ahora no me viene, siempre se me olvida ese nombre, pero lo diré en un momento. Pero ahí es donde uno observa qué es lo que me puede beneficiar y lo dejas entrar. Emociones que sean agradables, emociones que sean útiles, etcétera, las dejas entrar. Pero las cosas desagradables, inútiles, que no las dejas entrar, las dejas fuera. Y cuando entramos a practicar meditación y entramos en ese, entonces empezamos a ver lo que ya no necesita estar ahí. Y lo empezamos a ir sacando, lo empezamos a ir sacando. Entonces, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace este esfuerzo? ¿Es esa mente bulliciosa, revuelta, la que está procediendo a hacer esta limpieza? ¿O hay algo detrás? ¿Qué es lo que está realizando esto? Estamos saliendo de estar imbuidos en el deseo, de repetir lo que nos gusta y de evitar lo que no nos gusta. Y se está convirtiendo, al poner este tipo de atención tan exquisita, en voluntad. En voluntad. En mantener un ojo atento para el progreso y perfección humanos, tal y como las ciencias sagradas lo describen. De tremenda importancia, pero ese trabajo lo tenemos que hacer individualmente, porque en nuestro interior hay un libro que nos cuenta qué significa ser un ser humano. Y si aprendemos a leer en ese libro, nos daremos cuenta de la belleza que está en el interior de cada ser humano.
y que si somos capaces de despertarla nosotros mismos, podremos ayudar a otros a despertarla también. No con palabras, sino por medio del ejemplo. El primer portal es el de la ignorancia. El segundo portal es el de la instrucción, el del aprender. En mis cursos es la preparación de instructores, porque la mejor forma de aprender es enseñar. La mejor forma de aprender es enseñar. No repitiendo las palabras que vienen de un libro. El perrito que tenía en mis pies se ha ido porque mi mujer ya llegó. La oí dar pasos y ha desaparecido de aquí. O sea que él está feliz y yo estoy más tranquilo. Es el segundo portal, el de la instrucción. Para aprender cómo funciona todo esto, que es lo que estamos ahora explorando en este momento. Aprender cómo funciona todo esto. Entonces, de nuevo, vuelvo a enseñanzas teosóficas y en los niyamas de los Yoga Sutras hay 5 de ellos que simplemente quiero mencionar. Primero es, vamos a ver, Sauka y Santocha. Esos son el primero y el segundo. Limpieza y orden. ¿Qué es lo que hablaba antes? Empezar a limpiar. No solo el cuerpo físico, sino empezar a limpiar todo aquello que oscurece y que se ha ido acumulando en el interior. Hacer una real limpieza de fin de semana y entrar ahí en el interior, como yo digo, a veces con una linterna y un aspirador y empezar a sacar todos aquellos rencores que uno lleva, odios, o sentirse soy una porquería, me dijeron que soy tonto, todas esas cosas, entrar ahí e irlas limpiando. Sauca, Santocha, orden. Si tenemos una vida desordenada, la mente será desordenada. Si ponemos orden en nuestra vida, la mente se irá ordenando poco a poco y nos permitirá limpiarla. Si hago publicidad en mi libro, todo eso está en mi librito, La sabiduría de la edad, ¿ok? Está ahí narrado muy, muy claramente esas diferentes prácticas sencillas. Y luego viene tapas, aspiración única, que también se traduce como simplicidad, como austeridad, pero es más bien aspiración única, que se hace con la práctica del dharana, la práctica de concentración, primero en la respiración, pero después más y más en lo más sutil de nuestra conciencia. Aspiración única, a eso que brilla en el interior de nuestro corazón, para que nos inspire. A los pies del maestro está la fórmula inicial de los Upanishads. De lo irreal, condúceme a lo real, le dices a la joya. De las tinieblas, condúceme hacia la luz, le dices a la joya. De la muerte, condúceme a la inmortalidad, le dices a la joya. Tapas. A continuación, suadiadia. Estudio del ser. Estudio del ser. ¿Quién soy yo? Y aquí voy a un poema de don Juan Ramón Jiménez. Yo no soy yo, soy este que anda junto a mí, al que no veo. Al que a veces voy a ver y al que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo. El que perdona dulce cuando odio. El que pasea por donde no estoy. El que quedará en pie cuando yo muera. El que quedará en pie cuando yo muera. Yo no soy yo.
según vamos por medio de poner atención, limpiando el proceso que ha tenido lugar de condicionamiento, de creación de un ego, etcétera, etcétera. Y vamos matando esa egoicidad, esa separatividad, esa creerte que yo soy mejor porque estudio teosofía, o soy mejor porque esto, o soy mejor porque lo otro. Y te pide que desnudes completamente todo, absolutamente todo. Cuando uno hace un esfuerzo sincero y no es fácil, entonces el otro yo, el de la luz que brilla, esa conexión que hay con lo sublime, con lo espiritual en nosotros, va haciendo también sus impulsos, abriendo ese espacio para podernos conectar con esa otra realidad, con la auténtica realidad, desde donde se manifiesta la creatividad, la profunda intuición, la inteligencia, la compasión, la sabiduría. Pero este es el portal de instrucción. Entonces uno habla de esto, lo comunica, ¡ay, qué bonito! Lo voy a hacer, no sé qué, no sé cuántos y esto, pero luego uno sale a la calle y ya te distraes con las mil y una cosas de nuevo, etcétera, etcétera. O sea que no es fácil. Me vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque el vehículo físico, este cuerpo que es el que sufre, es un vehículo acostumbrado a los hábitos. Le gusta repetir lo que siempre hace. A mí me encanta sentarme en mi silla favorita en casa, y en el momento que me siento, si tengo el perrito en casa, ya está sentándose encima de mí para que le dé un masaje por detrás, porque le encanta, ¿sabes? Y entonces son rutinas que uno tiene. Y están tan enraizadas en nosotros, tanto las de físicas como las del deseo, las emocionales, que son tan difíciles de limpiar. De ahí la importancia de a diario visitarlas, etc. Entonces, uno las va sustituyendo, bueno, Patanjali dice, o fulano dice esto, y vamos a... No, al final uno tiene que desprenderse absolutamente de todo y ganar confianza en uno mismo. No egoicamente, sino, como dicen a los pies del maestro, hacerse sabio para poder ayudar sabiamente, no para hacerse importante, no para hacerse importante. Entonces, para poder acceder a esa sabiduría, a veces uno tiene que renunciar absolutamente a todo. Va a seguir viviendo y te vas a seguir mezclando con todo el mundo y vas a seguir yendo para acá y para allá, pero ya las cosas no te van a afectar porque hay entendimiento, porque hay un profundo entendimiento. Y una de las primeras cosas que cuando uno pasa del pensamiento al entendimiento, y esto lo menciona Santa Teresa de Ávila también, cuando uno pasa del pensamiento al entendimiento, hay como un ajá, lo entendí. Ajá, lo entendí. Y cuando por fin uno lo entiende, el miedo desaparece. El temor desaparece. Porque no hay nada que perder. Porque todo lo que tenemos, vinimos desnudos, nos vamos a ir desnudos.
es todo temporal. La tristeza, viene del apego a las cosas y a otras personas y a lo que sea. Entonces, los programas que yo enseño es el venir al aquí y a la hora, primero, en el portal de la ignorancia, para uno empezar a autoconocerse, el autoconocimiento. A continuación, cómo vivir esto, porque el aprender, el segundo vestíbulo, el de la preparación, el del aprendizaje, por así decirlo, es a vivirlo. En el primero lo aprendemos cuando nos lo cuenta el instructor y hacemos prácticas, está bien. Pero el segundo es cómo vivimos todo esto. Y al vivirlo es cuando empieza a tener la transformación. Vivirlo en la vida diaria. La paciencia, el no juzgar, estar juzgando constantemente. La mente de principiante, ver las cosas como si las viéramos por primera vez. La confianza, el no apegarse, todas esas cosas. Irlas viviendo. Irlas viviendo en la vida diaria. Y una vez que uno las va viviendo, ¿qué ocurre? Que nos vamos ubicando más y más en el aquí y el ahora, viviendo en el momento presente. Ya lo pasado, que normalmente produce depresión, no nos influye, deja de afectarnos. Y el futuro, la ansiedad que produce lo incierto, etcétera, deja también de influenciarnos. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y estar constantemente angustiados de lo que va a pasar mañana. Aprendemos a vivir en el aquí y el ahora, el momento presente, el único momento que tenemos para estar vivas, para estar vivos. Y es al vivir en ese momento presente que estamos construyendo ese puente que va de lo ordinario a lo trascendental, de la mente bulliciosa a la mente silenciosa. Y estamos permitiendo que la mente que guía, la mente silenciosa, la inteligencia, la sabiduría, bueno, sí, empiecen a manifestarse más y más, estar más y más presentes en uno mismo, en una misma. Eso no quiere decir que toda nuestra vida vaya a seguir siendo como un jardín de rosas, no, porque estoy seguro que todos hemos hecho fechorías y todos hemos hecho cosas negativas. Y entonces el karma, tarde o temprano, nos va a sacudir de una forma o de otra. Pero cuando ya uno está ubicado ahí, ya lo entiende. Entonces ya no te afecta como te hubiera afectado de otra forma, en una otra situación. Cuando uno se mantiene en la ignorancia, ya sabes que es también un proceso natural de limpieza. Es un proceso natural de limpieza. Entonces hay que ser súper agradecidos al cuerpo físico por servirnos de casa, servirnos de vehículo para despertar a nuestra propia realidad, a tratarlo bien, cuidarlo, sacarlo a pasear, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque podrá responder mejor a las vibraciones que nos vengan desde fuera. Conocer más los sentidos. ¿Y cuál es su propósito? Hoy se me ocurría la idea, digo, imagínate que estás andando por la playa. Utiliza la imaginación, esto lo podemos hacer tranquilamente.
Aquí tengo al perrito diciéndome, hola, ¿qué haces? Todavía estoy ocupado, ¿ok? ¿Te imaginas que estás andando por la playa y usas la imaginación? ¿Notas las piedritas en los pies? Y si hay alguna conchita que a lo mejor te está pinchando, lo puedes notar. ¿Por qué? Porque has tenido la experiencia. Si te digo, recuerda el olor de una rosa, ¿la puedes traer a tu presencia? Sí, le embriaga uno. ¿Por qué? Porque conociste a la rosa. Recuérdate de la bofetada que te dio tu padre que te puso el carrillo rojo. ¿La puedes sentir? Claro que la puedes sentir. ¿Por qué? Porque quedó registrada ahí en la memoria. Entonces, todo eso nos afecta. Pero si ponemos atención, nos damos cuenta de que son cosas que han ocurrido y ya está, y no hay más, porque no hay dos rosas iguales. Y no hay dos padres que bofetadas que no cambien, ellos también cambian, todos cambiamos. Es un constante cambio. Son cosas simplemente que ocurrieron y ya está. Pero nuestra labor es permitir que lo más bello se manifieste. Y ahí llegamos al portal de la sabiduría, cuando uno empieza a vivir desde el otro lado, pero aquí. Es decir, la mente silenciosa se manifiesta en este mundo a través de la mente bulliciosa. Aprendemos a ser en el hacer, ser en el hacer. Cualquier cosa que estés haciendo en este momento, ahora, estate en ello 100%. Y acuérdate de la intencionalidad. ¿Cuál es la intención en la acción? Que siempre ha de ser enfocada al bien de toda la humanidad. Al bien de toda la humanidad. Entonces, también otra fórmula que doy a mis estudiantes es las tres formas del verbo ser. Ser atentos, es decir, ser amables. Ser atentos, ser amables a la vida, a cualquier circunstancia que se presente. Segundo, estar atentos. Estar atentos a aquello que tiene alma y significado para ti. Aquello que tiene alma y significado para ti. ¡Wow! Todos tenemos una razón de existir. Como nos dice Mary Oliver, por fin un día supiste lo que tenías que hacer y empezaste. Aunque tuvieras 80 años. Aunque las voces a tu alrededor seguían disparando sus malos consejos. No, tú sabías lo que tenías que hacer. Porque es tu vida. Es tu jardín a cultivar. Y es solo a través de esa experiencia que uno puede ser útil. Por eso yo digo al principio, hay que ser un poco egoístas al principio. Para luego podernos dar 100%. Y dejar de hurgar en el jardín del vecino, porque cada uno tiene su propio jardín a cultivar.
y a mucha gente se les hace más fácil hurgar en el jardín del vecino que atender el tuyo. Hay que tener eso en consideración, la intencionalidad en la acción. Y por último, o sea, ser atentos, vivir, estar atentos a lo que tiene alma significado y, por fin, existir atentos, abrir nuestra presencia al universo entero, a la naturaleza, a todo lo manifestado. Somos parte de esa naturaleza. Y la diferencia que hay entre el ser humano y otros, los animales, etcétera, es que al entrar la mente se nos obligó a ser responsables, a dejar de movernos simplemente por instinto. Adquirimos la responsabilidad para poder lograr que lo más bello, lo más espiritual, lo más elevado, la creatividad universal, se muestre a través de nuestra persona, en nuestra forma de vivir. No para ser importantes, sino para ser lo que realmente somos. Y eso puede ser muy contagioso. Entonces, yo creo que ya he hablado bastante, es casi una hora. Ya tengo ahí al jefe, eh, a Carlos, mi querido amigo Carlos, que podemos pasar, si queréis, a preguntas y respuestas, o puedo dirigir alguna meditación, lo que os parezca bien, o podemos después cerrar con una pequeña meditación o algo así. Yo creo que, gracias Fernando, muy bien. Creo que podemos abrir ahora a preguntas y respuestas y terminamos con una pequeña meditación, si te parece. Ujú. Vale, pues entonces, bueno, aquí Patricia Chávez, Patricia ha levantado la mano y Patricia, abre tu micrófono y puedes formular tu Hola, muy pregunta. buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo del país. Oiga, señor Fernando, muchas gracias por esta conferencia, está hermosísima. Tengo dos inquietudes, a ver si me pudiera orientar, usted que sabe más sobre esta misma. ¿Qué tanto es el poder nosotros como ser humano resetear esta mente para quitar todo aquello que no nos sirve y dejar solamente lo que nos sirve para ser felices? Y la segunda es, ¿qué tanto podemos o sería su consejo que nos daría a nosotros para que esa mente no oscilara hacia un pasado que es depresión, hacia un futuro que es ansiedad y que no nos permite vivir realmente el presente, el aquí y el ahora y nos perdemos de mucho? Gracias y que tenga muy buena tarde. Bueno, es el programa que llevo enseñando desde hace muchísimo tiempo y al que acuden personas que han sufrido muchísimo y que tienen condiciones crónicas graves. Algunos están ya que se van a morir y entonces deciden venir al programa a ver qué pueden hacer por sí mismos. Y es precisamente ayudarles a ayudar a esa mente bulliciosa, a esa mente enredada, a que se vaya calmando, a esa mente que ha creado esa historia y que está tan enraizada en el pasado y siempre en base a esa historia anticipando el futuro. Y no es fácil, pero es posible. Yo he trabajado con pacientes psiquiátricos, con pacientes médicos y con todo tipo de personas y he estado entrenando a todo tipo de personas.
Y está basado en el Satipatthana Sutta, en el Sutra de la Atención del Buda, algo que el Buda, él mismo, practicó y que se ha considerado un camino seguro al autoconocimiento. El proceso no es llegar a la felicidad, porque si uno pone a llegar a la felicidad, ya está creando algo para la mente bulliciosa, para que la mente bulliciosa ya empiece a enredar de nuevo. La idea es practicar para ayudar en esta práctica, en el cultivo de la atención, a venir al aquí y a la ahora, una y mil veces. Y a enseñar a esa mente bulliciosa que se ha hecho dueña de la casa y que es la que nos vapulea para acá y para allá, no con mala intención, porque no tiene mala intención, sino porque es que le encantan las emociones fuertes. Y cuando ve que uno está así alterado, emocionado, ahí entra y empieza a alterar todavía mucho más el territorio. Entonces lo que estamos haciendo es entrenarla y decir, muy bien, hasta ahora te he dejado hacer lo que te daba la gana. Pero a partir de ahora me vas a seguir, voy a seguirte utilizando, pero yo voy a decirte qué es lo que hay que hacer. No tú vas a hacer lo que quieras. Y entrenarla de esa forma no es fácil, porque es muy rebelde. Como uno la ordene con el dedo, no vas a ganar. Entonces, por eso estas prácticas del Satipatthana Sutta, del Sutra de la Atención, es para ir ayudando a esa mente a dejar de interferir y a irse dando cuenta de que es muy útil para llevar a la niña al colegio, para pagar la factura de la luz, etcétera, etcétera. El trabajo es muy bajo en febrero. ¿Ok? Es que todo el mundo está de vacaciones, pues. ¿Quién está por ahí hablando? ¿Lo entiendes? O sea, es un proceso de llevar a esa mente a su lugar, a su lugar. Y al mismo tiempo limpiando todo eso que se ha ido acumulando y que está en la mayoría de las veces grabado en la memoria celular, en la memoria celular. ¿Ok? Y que es por eso que yo siempre digo, ¿dónde lo sientes? Vamos a explorar esta semana cosas desagradables. Muy bien. ¿Te ocurre algo desagradable? ¿Dónde lo sentiste? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde se manifestó ese miedo? ¿De dónde surgió esa angustia? Ese pánico, esa ira, esa soberbia, esa alegría, esa tristeza. ¿Dónde se manifestó? En el cuerpo. Porque el cuerpo siempre es el que paga. Y hay una manifestación ahí. Y el hecho de dar luz a ello, a esto que se manifiesta y que lo sientes, hace que poco a poco se vaya disipando, se vaya limpiando, se vaya marchando. Eso es lo que te puedo decir, Patricia. Muchísimas gracias, señor Fernando. Que tenga un excelente día. Okay. Muy bien. Ana Cuellar. Enrique, por favor, había levantado la mano. Eso es. Adelante. Sí, muchas gracias por la conferencia. Yo también tengo dos preguntas. La primera, según el Ashtanga Yoga, son 8 pasos, digamos, para llegar, digamos, hasta la conciencia, ¿no? Y la meditación solamente es el 7º paso, ¿no? Dharana, Dhyana, Samadhi son los últimos pasos, ¿no? Sí, exacto. Meditación es Dhyana. O sea, la experiencia Sí. mística del ser se obtiene recién en Samadhi, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? O sea, no estaríamos viviendo, digamos, la parte de la conciencia, ¿no? Sino un paso anterior, digamos. Y la segunda pregunta es relacionado al maestro, ¿no? Como somos ignorantes, ¿necesitamos o no necesitamos maestro, ¿no? Esas son las dos preguntas que desearía formular. Sí, sí, sí. No, perfecto. Gracias. En relación a Diana, o sea, de la Ashtanga Yoga, de los 8 pasos.
Mencioné tapas o Adiadia Isvara Pranidhana, que están en los niyamas. Esa es la entrada hacia esos portales internos. Tapas es austeridad, aspiración única, conocimiento del ser, el segundo, que sería relacionado con Dhyana, y tercero, Isvara Pranidhana, en postrarse ante lo más alto. Esos son los tres últimos, el Dharana, Dhyana, Samadhi. Pero la puerta de entrada son estos tres al principio. Y si uno es incapaz de practicar estos al principio, entenderlos y vivirlos, va a ser muy difícil el que uno pueda practicar los otros, ¿ok? Los internos. Hay que ir paso a paso. Pero están muy conectados. En el momento en que uno entiende los primeros, los otros salen automáticamente, surgen automáticamente, que a fin de cuentas es simplemente entrar en la quietud, entrar en el silencio, abrir la percepción a todo lo que existe, a todo lo que es. Hay maestros que son necesarios para la segunda etapa, la etapa del aprendizaje. Pero a continuación uno tiene que librarse de esos maestros y acudir solo al maestro interior, a la joya interna, que está presente en el corazón de todo ser humano. Y hay que ser capaces de percibirla. Yo creo que es en Luz en el Sendero, en el librito de Mabel Collins, que es otra joya en este sentido, que te dice, trata de descubrir eso en ti, esa belleza en ti. Los maestros mismos dicen que eso es donde hay que poner la atención. Dice, pero si no eres capaz de sentirlo en ti, trata de descubrirlo en otros, porque es contagioso. Y si lo descubres en otros, se despertará también en ti, esa belleza. Pero no es el ego, es esa chispa que surge de la fuente universal y que está presente en todos los seres y que es lo que nos une a todos los seres. Ahora, en la segunda etapa, como digo, sí, en la del aprendizaje, necesita un maestro que te vaya guiando, que te vaya dando ideas, las vayas viendo, pero al final, una vez que uno va entendiendo, tienes que ir por tu propio derrotero. Andar tu propio camino, tropezar en las piedras que tengas que tropezar, e ir aprendiendo y no esperar que otros te den de comer o te ayuden a tomar la sopa. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver, yo aquí, Vilma, Vilma Gusta, por favor, abre tu micrófono. Sí, está abierto. Muchísimas gracias, tan preciosa la charla. No es la primera vez que escucho sus charlas, hermano Fernando, y me tocan tan hondo. Me encantaría volver a escucharla. Entonces, la pregunta en realidad es para la rama Esperia. Sé que la han grabado. ¿Cómo puedo hacer para escucharla? ¿Tienen un canal de YouTube? Sí, tenemos Vilma, un canal de YouTube donde están las grabaciones que subimos. Si buscas Esperia, Teosofía, Madrid, esto lo vas a encontrar. ¿Eh? Y Muy sí, bien, muy bien. eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano gracias. Fernando, y a todos. Un millón de gracias. Muy lindo. gracias. Carmen, Bueno, en primer lugar quería agradecerte, Fernando, porque la verdad que ha sido una conferencia que por lo menos a mí me ha ido penetrando progresivamente. No es que uno desconozca los temas,
pero ha sido como una especie de una lluvia suave, de un recuerdo de todas esas pequeñas cosas que vamos descubriendo, pero que con las prisas y con la vida que nos lleva y nos trae, no nos deja dar ese tiempo para reflexionarlas, para pensar en ellas y ver que progresivamente todo esto se va experimentando, pero que en el propio bullicio de la mente no nos damos cuenta de ello. Y el ritmo progresivo que tú nos has llevado hoy en la conferencia ha sido muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Y he ido reflexionando que esa primera aspiración que tenemos, ¿no? De decir, bueno, necesito un maestro que me indique por dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Pero realmente, ¿qué nos puede decir en este momento, en esta etapa evolutiva que estamos? Yo lo digo por mí, que todavía me faltan montones de cosas por descubrir. ¿Qué me puede decir de nuevo que yo ya no sepa? Porque una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Entonces, tenemos, como tú decías, Fernando, esas tres grandes joyas de la literatura teosófica, de la mística, porque justamente estos tres libritos los que nos conducen es en un proceso progresivo de lograr esa conexión interna con nuestro ser interior. Entonces llega un momento que honestamente no se necesita un maestro externo que te diga, lo tenemos al alcance de las manos. Cuando se escribió el primer libro, Luz en el Sendero, porque fue el primer libro místico dictado por el maestro Hilarión, era en el año 1888 por ahí, que se escribió, que Mabel Collins escribió este libro. Y decía, aquellos que desconocen esta sabiduría de Oriente, para que tengan acceso a ello. O sea que el conocimiento ahora lo tenemos en nuestras manos. Abrimos Google y nos bajamos todos los libros que queramos. Pero eso es información. Pero lo que necesitamos es eso, es esa vivencia interior, esa reflexión. Y es como si fuéramos en contracorriente, porque ahora con el TikTok, con el Facebook, con el no sé qué y con todo esto, que son herramientas para distraer la mente, no nos dejan justamente entrar en nuestro verdadero ser para descubrir, como dices tú, Fernando, la joya. Y mira qué joya más bonita que tienes en tus manos. Mira, mira, es que eso es amor, amor verdadero. Bueno, te felicito, Fernando, y te agradezco porque me has hecho reflexionar. Bueno, y yo quiero mencionar con esto que también os doy las gracias porque durante los últimos 3 días me he visitado los 14 volúmenes de la colección de escritos de Blavatsky, explorando todo lo relacionado con los sentidos. Y entonces quiero añadir aquí, que los sentidos no solo están en el estado físico, sino que en todos los niveles más sutiles de conciencia también están ahí presentes, no solo 5, sino 7 sentidos.
y que cada uno tiene una función muy peculiar. Y una de las cosas que decía ahí es que una vez que uno ha hecho la limpieza en el Kamaloka y en el purgatorio tradicional como se llame, y uno ya entra al Devachan, dice, los sentidos allá están vivos. Y las experiencias que uno tiene son increíblemente bellas, porque todo lo agradable, positivo, bueno, bonito que tuvo durante la vida, va a haber esa interacción allá. No hay más crecimiento, porque el crecimiento solo se hace en la vida física, que uno tiene todo, pero allí hay ese disfrute. Dice, no son cuestión de 3 angelitos con un arpa y con, como nos dicen esto, o los otros. No, 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 no. Es como una realidad diferente. Y entonces aquel amigo del alma que tenías, me lo estuve imaginando, según iba leyendo todo esto, me lo estoy imaginando, digo, qué bien, porque hay esas conexiones tan profundas. Y eso es lo que realmente es un Devachan, un sitio donde uno va a tener esa dicha que va de corazón a corazón, de corazón a corazón. Y si uno todavía no ha terminado la travesía y no está, volverá otra vez, y volverá otra vez al parvulario, a empezar desde cero. Pero el hecho de explorar todos esos volúmenes, me cogí el índice y dije, sentidos, a ver, volumen este, volumen otro, venga, todo, y seleccionar. Diego, me ayudó para revisitar un montón de cosas. Gracias. Esto es lo válido de haber aprendido inglés. ¿Sabes? Gracias, Fernando. Enrique Chuy, nuevamente, segundo turno, a ver. Sí, gracias. Según los Vedas, hay dos fuerzas, digamos, que proyecta Maya, que crean, digamos, esta ignorancia. Uno se llama Vikshepa Shakti, o sea, que es lo que proyecta Mahat. O sea, esto es lo que estamos viviendo, digamos, o vemos, Ajá. es el sueño de Brahman, ¿no? Que es proyectado por Mahat, ¿no? Y la otra Ujú. fuerza, digamos, está en el sueño profundo de Brahman, ¿no? Que es en la otra parte de Hiranyagarbha, ¿no? Entonces, prácticamente, para, digamos, ingresar a esa conciencia suprema, hay que derrotar, digamos, esas dos fuerzas de Maya, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que serán muy pocos los que lleguen a mí, ¿no? O sea, ¿qué opinión le parece, digamos, eso que dice Krishna, ¿no? Que muy pocos, digamos, llegarán a esa conciencia. Si te digo la verdad, todo el mundo puede acceder a esa conciencia. Antes o después, todo el mundo podrá acceder. Habrá algunos que se pierdan por el camino, que siempre ocurre, pero antes o después. Pero como decían, no sé qué es frase en relación al coronel Olcott o alguien más, dice, aunque yo sea el último grano que caiga en el reloj de arena, no tengo prisa. No tengo prisa para llegar al profundo entendimiento. Mientras pueda yo ser útil al alivio del sufrimiento humano. Y punto. Todas esas otras cosas. Es por eso que yo enfatizo en la Golden Steers, en los peldaños de oro de Blavatsky, mantener un neoje atento en el proceso de perfección y, a ver cómo se me viene ahora. Perfección humana, según lo describe la ciencia secreta. Es exacto. Mantener ese ojo atento, ayudar a la humanidad a despertar. Pero para hacerlo, uno tiene que hacerlo. Y de lo demás, Brahma, de lo otro, está muy bien conocer todas esas cosas, pero es por eso que cuando yo me uní al programa de reducción de estrés con el doctor John Kabat-Zinn, ahora puedo enseñar todas estas cosas, pero en la lengua de la gente, de una forma en que la gente lo entienda, sin tenga que cambiar de su religión, sus creencias, sin nada, sino ver que como ser humano tiene una belleza interna increíble y que la puede manifestar, que la puede manifestar. Y ya está. Como este perrito. Muy bien, gracias. Emilce, por favor, que has levantado la mano.
Sí, buenos días a todos y un gran abrazo para Fernando. Muchísimas gracias. Esta conferencia me hizo pensar mucho en sutilizar los sentidos, porque ahí es cuando vamos a poder observar la belleza hasta donde para el ojo simple no sería bello. Ese tema que usted tocó de los sentidos, la verdad que me parece tan importante para todo, porque creería que aunque no vea bien, pero hacia dónde enfoco es lo que me va a hacer tal vez ser más paciente, más comprensiva, menos crítica. Ahí en los sentidos podemos verdaderamente aplicar muchas cosas. Me parece, eso le quiero agradecer, pero que me corrija si estoy equivocada. Gracias, Fernando. No es así. Y la raíz de los sentidos, y perdón si alguien me decía, la raíz de los sentidos surge de ese akasha, del sonido insonoro. Porque esto va a permitir el proceso de experiencia. Esto va a permitir la aparición de la conciencia en los vehículos. Porque si no hubiera sentidos, no habría conciencia. Entonces nos va a permitir percibir, pero al mismo tiempo aprender a filtrar. Y lo que ocurre es que la mente en este proceso inicial se deslumbra a través de los sentidos con todo lo que ve y se queda ahí atrapada. Pero la única forma es a través de esos mismos sentidos, es decir, y como nos dice San Juan de la Cruz, estando ya todos mis sentidos suspendidos. Estando ya suspendidos, sin que interfieran. Sin que Gracias, interfieran. Fernando. Gracias, Emilce. Bueno, ahora yo tengo también una pregunta, una observación. Mira, has mencionado algo que creo que es muy importante, que es lo del ser en el hacer. Vivimos en una civilización donde todo sucede muy rápido, cada vez más rápido. Nos damos cuenta cuando los que somos mayores, nos damos cuenta mirando para atrás. Dicen, pero cuando éramos jóvenes, todo no pasaba a esta velocidad, teníamos más sosiego, más tiempo, no sé, parece que era más tranquilo, pero ahora hay mil cosas que atender y encima están, como decía Carmen, las distracciones, ¿no? Que nos ofrece porque evidentemente hay eh, toda la tendencia del interés en general de los gobernantes, de todo el mundo, de los medios, etcétera, es que estemos distraídos, que no tengamos tiempo para pensar ni para darnos cuenta de lo que estamos haciendo ni de lo que somos. Entonces, te quería preguntar en relación con esto del ser en el hacer. ¿Qué crees que es importante tener en cuenta para poder eh, salir de ese estado de distracción cuando estamos haciendo algo y muchas veces estamos pensando, hago esto y mientras pienso en esta otra cosa, me cepillo los dientes, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer dentro de 5 minutos o tal cosa? ¿Qué crees que es importante justamente en el tema este para sanar la mente y hacerla que se centre en esto que estamos haciendo? Pero claro, no solamente en la parte a lo mejor mecánica, sino en lo que es esencial dentro y en el significado que tiene dentro de lo que hacemos. Gracias. Esa es la mayor dificultad. Por eso yo cuando entré en este programa, como te dije, yo había practicado lo de Patanjali y esto, lo otro, lo de más allá, y siempre faltaba algo. Faltaba algo. Y entonces cuando llegué al programa de Jon Kabat-Zinn y vi lo de llevar la atención a la respiración, no hacer ejercicios de respiración, sino llevar la atención a la respiración. Y cada vez que la mente se distrae, te das cuenta de que se ha distraído y la traes de nuevo
a la respiración. Y de nuevo a la respiración. Y se va 1000 veces y la traes 1000 veces de vuelta a la respiración, a esta inspiración y a esta exhalación. ¿Por qué? Porque te acompaña a todas partes, porque está siempre contigo y porque está siempre en el momento presente. Entonces, tu subconsciente y la misma mente se van dando cuenta de que vas en serio, de que no es una cuestión de rutina y ahora me voy a sentar 5 minutos a meditar y traer la atención a la respiración. No, que es una cosa de las 24 horas del día. Y poco a poco esa actitud, esa forma de ser, ese hábito que tener, se va cambiando, se va cambiando. Y entonces uno empieza a vivir cada momento en lo que es. No quiere decir que de vez en cuando te distraigas, pero también es hacer cosas que realmente te gusten. En esas, ser en el hacer no es difícil. Si estás haciendo algo que te gusta, o estás admirando un espectáculo que te atrae, o lo que sea, es ser en el hacer, estás ahí, no hay distracción posible, porque es importante para ti. Pon tu alma en aquello que tiene alma y significado para ti. Pero entonces también llévalo poco a poco a la experiencia de los sentidos. El agua de la ducha, el olor del jabón, el sabor del melocotón o el durazno, como le llaman en Latinoamérica. Estate presente en la experiencia de cada uno de los sentidos, momento a momento. No constantemente, de vez en cuando, para ir acostumbrando a esa mente a estar en el aquí y el ahora, en lo que estás haciendo. Entonces, también estarás en la puerta de cada uno de los sentidos al hacer estas prácticas. Son prácticas súper sencillas, son prácticas y lo que ocurre es que te darás cuenta de cómo cambias. Pero yo tengo mi familia, tengo mis personas. Yo trato de practicarlo, pero los demás, por más que diga, cada uno a la suya. Es que cada uno lo tiene que aprender por sí mismo. No es fácil, no es fácil. Por eso, en la clínica nuestra o en psiquiatría eso era fácil. ¿Por qué era fácil? Porque los pacientes estaban desesperados y querían encontrar alguna fórmula que les ayudara a aliviar su sufrimiento. Y vieron que esto les ayudaba a aliviar su sufrimiento. Pero cuando venía una persona por curiosidad al programa o porque no funciona. No funciona. Yo soy muy estricto cuando voy a dar mis cursos para profesionales que quieren aprender. ¿Por qué quieres aprender esto? ¿Para tener un papelito en la pared que te diga que sabes esto? No. Digo, porque lo tienes que vivir. Si no eres capaz de vivirlo, mejor dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Por eso admiro al violinista, o al pintor, o al poeta, aquellos que muestran ser en el hacer. Los virtuosi que le llaman, ser en el hacer. No quiere decir que en su vida diaria luego no tengan problemas, que pueden tener muchos, y hay unos egos muy gordos por ahí, en ese territorio. Pero cuando están en lo que son virtuosos, ahí no hay distracción posible. Ahí no hay distracción posible. Lo que pasa es que eso hay que llevarlo a todas las cosas de la vida diaria. Vale, muchas gracias. Y si te De parece nada. ahora, para cerrar, Sí, hacemos una pequeña meditación. sí. ¿Tú la diriges tú? Ujú. No, no, Ok, hazla tú, si quieres. ok. Ok, voy a poner para tocar la campanita, que tengo que cambiar lo del sonido.
Ah, o la toco yo si quieres. No, Eso no, la... no está bien. Al inspirarse, que estoy inspirando, al exhalarse, que estoy exhalando. Al inspirar, inspiro desde todos los confines del universo y dejo que el universo penetre en mí. Al exhalar, exhalo a todos los confines del universo. Y ahora a todos los seres que sufren en este momento, que están sufriendo, de corazón a corazón, os invito a que les mandemos. Quiero que seáis felices. Deseo que tengáis paz y armonía. Que tengáis salud y bienestar. Que estéis libres de temor interno o externo. Que vuestros corazones rebosen de compasión y sabiduría. Y termina con tu persona. Que yo sea feliz. Que yo tenga paz y armonía. Que tenga salud y bienestar. Que esté libre de temor interno o externo. Que mi corazón rebose de compasión y sabiduría. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Maravilloso y muchas gracias, como siempre. Muy, Llama, qué alegría ver tu casa. muy sentido. Me trae buenos recuerdos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y simplemente me queda para cerrar invitaros a la próxima conferencia que haremos en la Rama Esperia. Ahí está con Fernando con Dalí, que es como se llama el perro. Y vamos a hacer la próxima, será el jueves 27, también el mismo día que hoy, porque estamos en febrero, tiene 28, y va a estar a mi cargo y se va a llamar La gran ilusión de nuestra percepción de la realidad. La gran ilusión de nuestra percepción de la realidad, el jueves 27 a las 18:30 hora de España, 18:30 de marzo. Así que, y bueno, y los que estáis en Madrid, o pasáis por ahí, así como quien no quiere la cosa, el viernes 7 tenemos una charla coloquio presencial en la sede de la Rama, que es Reflexiones sobre la doctrina secreta de Elena Blavatsky, que va a estar a cargo de Pilar Pérez Salgado, de nuestra compañera Pilar Pérez. Así que simplemente agradeceros a todos vuestra participación y invitaros a estar en contacto, y como os dije ya, esta conferencia va a ser subida al canal de YouTube de la Rama, donde la vais a poder ver. Si buscáis Rama Esperia STE, pues la vais a encontrar. Vale, y así. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.